En el país Zingari, donde existen las cosas como las botas de 7 leguas o capas de invisibilidad, el ser mayor de 3 hermanos será bastante desafortunado. Todo el mundo sabe que eras el primero en fracasar, y de la peor manera, si los 3 van en busca de fortuna. Sophie Hatter era la mayor de 3 hermanas. Ni siquiera era la hija de un carpintero pobre, cosa que podría haberle concedido cierta posibilidad de éxito. Sus padres eran personas acomodadas y poseían una sombrerería femenina en la próspera ciudad de Market Shipping. Bien, es verdad que su madre murió cuando Sophie tenía 4 años y su padre se casó con la dependiente más joven de la tienda, una chica rubia muy guapa que se llamaba Fanny. Poco después, Fanny dio a luz a la tercera hermana, Marta. Eso debería haber convertido a Sophie y a Letty en las hermanastras feas, pero en realidad eran jóvenes que embellecieron al crecer, aunque todo el mundo decía que Letty era la más hermosa. Fanny trataba a las 3 con el mismo cariño y no privilegiaba a Marta de un modo alguno. El señor Hatter estaba orgulloso de sus 3 hijas y las envió al mejor colegio de la ciudad. Sophie era la más estudiosa. Leía mucho y pronto se dio cuenta de las pocas perspectivas que tenía de un futuro interesante. Eso le supuso una decepción, aunque siguió sintiéndose satisfecha al cuidar de sus hermanas y preparar a Marta para cuando le llegara el momento de ir a buscar fortuna. Como Fanny siempre estaba ocupada en la tienda, Sophie era quien se encargaba de cuidar a las pequeñas. Entre esas dos se producía una cantidad considerable de gritos y tirones de pelo. Letty no se resignaba en absoluto a ser la que, después de Sophie, estuviera destinada a tener menos éxito. ¡Ay, no es justo!, gritaba. ¿Por qué Marta tiene que llevarse lo mejor simplemente por ser la más joven? Yo me casaré con un príncipe para que se enteren. A lo que Marta siempre replicaba que ella sería asquerosamente rica sin necesidad de casarse con nadie. Entonces Sophie tenía que separarlas y arreglarles la ropa. Era muy hábil con la aguja. Con el tiempo, pasó a coserles ella misma las prendas. A Letty le hizo un vestido rosa oscuro en la fiesta del primer día de mayo anterior al comienzo de esta historia, que Fanny dijo que parecía salido de una tienda más lujosa de Kingsbury. Fue por esa época cuando todo el mundo volvió a hablar de la bruja del páramo. Se rumoreaba que había amenazado la vida de la hija del rey y que había ordenado a su hechicero personal, el mago Suliman, que fuese al páramo y se encargara de la bruja. Y por lo visto, el mago Suliman no solo había fallado en encargarse de la bruja, ella lo había matado. Así que cuando, unos meses después, apareció en las colinas que se recortaban sobre Market Shipping un castillo negro y alargado, despidiendo nubes de humo negro por sus 4 alas y estrechas torrecillas, a nadie le cupo duda de que la bruja había salido nuevamente del páramo y estaba a punto de aterrorizar a todo el país, tal como había hecho 50 años atrás. Desde luego, la gente se asustó mucho. Nadie salía solo, en especial por la noche. Lo que más miedo daba es que el castillo no permanecía quieto en ningún sitio. A veces era una mancha negra alta en los páramos del noroeste, a veces alzaba sobre los peñascos al este, y a veces descendía por la colina para situarse en el brezal, un poco más allá de la última granja del norte. Incluso, a veces era posible ver cómo se movía, con las torres expulsando el humo en bocanadas de un gris sucio. Durante un tiempo, todo el mundo se convenció de que el castillo no tardaría en bajar al valle, y el alcalde mencionó las posibilidades de pedir ayuda al rey. Pero el castillo siguió deambulando por las colinas, y se descubrió que no pertenecía a la bruja, sino al mago Hole. Y con el mago Hole ya era suficiente. Aunque no parecía desear salir de las colinas, solo lo conocía por entretenerse coleccionando jovencitas para absorberles el alma.
Algunos decían que se comía su corazón. A Sophie, Letty y Marta, al igual que todas las demás chicas de Market Shipping, se les advertía que no salieran solas de casa, lo que les resultaba un gran fastidio. Se preguntaban para qué utilizaría el mago Howl todas las almas que recolectaba. Sin embargo, pronto tuvieron otras preocupaciones, pues el señor Hatter murió de improviso justo cuando Sophie llegó a la edad suficiente para dejar el colegio. Se demostró que el señor Hatter había estado verdaderamente demasiado orgulloso de sus hijas. Las cuotas escolares que habían pagado habían sumido a la tienda en deudas considerables. Cuando terminó el funeral, Fanny tomó el asiento en el salón de la casa colindante con la tienda y explicó la situación. «Me temo que las tres deberán abandonar el colegio», dijo. «He estado haciendo cuentas de todo tipo, y lo único que se me ocurre para seguir con el negocio y ocuparme de ustedes es hacerlas aprendizas de algún sitio prometedor. No sería práctico tenerlas a las tres en la tienda. No puedo permitírmelo. Por tanto, esto es lo que he decidido. Primero, Letty». Letty alzó la vista, resplandeciente de salud y belleza, que ni siquiera la pena ni la ropa de luto podía ocultar. «Quiero seguir aprendiendo», musitó. «Y así será, cariño», respondió Fanny. «Lo he organizado para que seas aprendiza de Cesari, el pastelero de Market Square. Allí tienen fama de tratar a sus novicios como a reyes y reinas, y deberías ser muy feliz, además de aprender un oficio útil. La señora Cesari es una buena clienta y una buena amiga, y ha aceptado hacerte un hueco a modo de favor». Letty se rió de una forma que dejaba en claro que no estaba contenta ni por asomo. «Vaya, gracias», contestó. «¿No es una suerte que me guste cocinar?». Fanny pareció aliviada. En ocasiones, Letty podía llegar a ser desagradablemente tenaz. «¿Y tú, Marta?», continuó. «Sé que eres demasiado joven para trabajar, así que he pensado en algo que te aporte un aprendizaje duradero y tranquilo, y que te siga siendo útil para lo que decidas hacer después. ¿Conoces a mi vieja amiga del colegio, Annabel Fairfax?». Marta, que era esbelta y rubia, fijó sus grandes ojos grises en Fanny, con una tenacidad casi equiparable a la de Letty. «¿Te refieres a la que habla mucho?», dijo. «¿No es una bruja?». «Sí, con una casa bonita y clientes por todo el Valle Folding», aseguró Fanny con vehemencia. «Es una buena mujer, Marta. Te enseñará todo lo que sabe, y es muy probable que te presente a las personas distinguidas que conoce en Kingsbury. Estarás preparada para la vida cuando termine contigo». «Es una señora agradable», concedió Marta. «De acuerdo». Mientras escuchaba, Sophie sintió que Fanny le había dispuesto todo tal y como debía ser. Letty, al ser la segunda hija, nunca había sido probable que llegara muy lejos, por lo que Fanny la había colocado donde podría conocer a un aprendiz joven y guapo y vivir feliz por siempre jamás. Marta estaba destinada a destacar, y a hacer fortuna. Dispondría de hechizos y amigos ricos que la ayudarían. Y en cuanto a ella misma, a Sophie, no le cabía duda de lo que le aguardaba. No le sorprendió nada cuando Fanny dijo: «Y en tu caso, Sophie, querida, creo que lo más apropiado y justo es que tomes las riendas de la sombrerería cuando me retire, dado que eres la mayor. En consecuencia, he decidido tomarte de aprendiza para que tengas la oportunidad de familiarizarte con el negocio. ¿Qué te parece?». Sophie, que no podía decir que lo único que sentía por el comercio de los sombreros era resignación, le dio las gracias con verdadera gratitud. «Oh, entonces todo resuelto», exclamó Fanny. Al día siguiente, Sophie ayudó a Marta a meter la ropa en una caja, y a la mañana del día después, todas contemplaron cómo se alejaba el carruaje, donde se le veía muy pequeña y muy erguida y nerviosa.
el camino hacia Upper Falding, donde vivía la señora Fairfax, se extendía por las colinas más allá del castillo ambulante de Hall, y comprensiblemente Marta tenía miedo. «¿Estará bien?», dijo Letty. Luego rechazó su ayuda para hacer la maleta. Cuando el carruaje se perdió en la vista, Letty embutió todas sus pertenencias en la funda de una almohada y pagó 6 peniques al chico de los recados del vecino para que cargara con ellas en una carretilla hasta la tienda de Cesaria en Market Square. Al emprender la marcha tras la carretilla, su aspecto era mucho más alegre de lo que Sophie esperaba. De hecho, parecía ir sacudiéndose el polvo de la sombrerería con cada paso que daba. El chico de los recados trajo de vuelta una nota garabateada de Letty, en la que explicaba que ya se había colocado sus cosas en el dormitorio de las chicas, y que la tienda de Cesari parecía un sitio divertido. Una semana después, el cochero del carruaje vino con una carta de Marta, en la que les informaba de que había llegado muy bien, y la señora Fairfax era un encanto y usa miel para todo. Tiene abejas. Eso fue todo lo que Sophie supo de sus hermanas por un tiempo, pues su aprendizaje comenzó el mismo día que Marta y Letty se fueron. Por supuesto, Sophie ya conocía bien el comercio de los sombreros. Desde niña, había estado entrando y saliendo del amplio taller al otro lado del patio, donde los sombreros se humedecían y moldeaban y hacían flores, frutas y otros adornos encerados y de seda. Conocía a los trabajadores de allí. La mayor parte de ellos se hallaban ahí cuando su padre era un muchacho. Conocía a Basie, la única dependiente que quedaba. Conocía a las clientes que compraban los sombreros y al hombre que conducía el carro en el que traía del campo sombreros de paja para darles forma con los moldes del taller. Conocía a los demás proveedores y sabía cómo hacía el fieltro para los sombreros de invierno. No había mucho que Fanny pudiera enseñarle, excepto quizá la mejor forma de conseguir que una clienta comprara un sombrero. «Guíalas hasta el sombrero adecuado, cariño», le recomendó Fanny. «Primero enséñales los que no les vayan a sentar bien para que vean la diferencia nada más ponerse el adecuado». En realidad, Sophie no había vendido muchos sombreros. Al cabo de un día, más o menos, prestando atención al taller, y otro día, dando una vuelta con Fanny para visitar a los mercaderes de telas y seda, Fanny la puso a decorar sombreros. Sophie se sentaba en una pequeña alcoba de la trastienda y cosía rosas en los tocados y velos sobre el velvetón, alineándolos con seda y distribuyendo frutas enceradas y cintas por el exterior, como dictaba la moda. Eso se le daba bastante bien. Disfrutaba haciéndolo. Aún así, se sentía sola y un tanto aburrida. Los trabajadores del taller eran demasiado mayores para que su compañía fuera divertida, y, además, la trataban como alguien distinto que algún día heredaría el negocio. Basie también la trataba así. En cualquier caso, de lo único que hablaba Basie era del granjero con el que se iba a casar la semana siguiente en la fiesta de mayo. Sophie envidiaba bastante a Fanny, que podía salir a comerciar con el mercader de seda siempre que le apetecía. Lo más interesante eran las conversaciones de las clientas. Nadie puede comprar un sombrero sin cotillear. Sentada en su alcoba, Sophie cosía y se enteraba que el alcalde nunca quería comer verduras y de que el castillo del mago Hall había vuelto a deambular por las colinas. «Ay, en serio, ese hombre», susurró. Las voces siempre bajaban cuando salía a colación el mago Hall, pero Sophie dedujo que había atrapado una chica el mes pasado. «Barba Azul», dijo en uno de los susurros, y luego todos volvieron a convertirse en voces para afirmar que Jane Ferrier iba muy ridícula con el peinado que llevaba. Es así que nunca traería al mago Hall, por no hablar ya de un hombre respetable.
Luego se produjo un susurro breve y temeroso sobre la bruja del páramo. Sophie comenzaba a pensar que el mago Howl y la bruja del páramo deberían acabar juntos. Parecen hechos el uno para el otro. Alguien debería concertar el matrimonio, le dijo al sombrero que estaba cosiendo en ese momento. Pero a finales del mes, todos los cotilleos de la tienda giraron de repente en torno a Letty. Al parecer, la tienda de Cesari estaba atestada de caballeros de la mañana a la noche, cada uno de ellos comprando grandes cantidades de pasteles y exigiendo que la atendiera Letty. Para entonces, ya acumulaba 10 propuestas de matrimonio, cuyo rango iba desde el hijo del alcalde hasta el muchacho que barría la calle. Y las había rechazado todas, con el pretexto de que aún era demasiado joven para decidirse. A eso le llamo yo ser sensata, le dijo Sofía al tocado que estaba adornando con seda plisada. A Fanny le complació la noticia. ¡Ah! Sabía que le iría bien, exclamó con alegría. Entonces Sophie se percató de que Fanny le alegraba que Letty no siguiera allí. Letty es inconveniente para la clientela, le dijo al tocado mientras plisaba la seda color champiñón. Sería capaz de conseguir que incluso un sombrerito pasado de moda como tú pareciera sofisticado. Algunas señoras ven a Letty y pierden las esperanzas. Con el paso de las semanas, Sophie se dedicó a hablar más y más con los sombreros. Tampoco es que hubiera casi nadie más con quien hablar. La mayor parte del día, Fanny estaba fuera comerciando o intentando atraer a la clientela, y Basie estaba ocupada atendiendo e informando a todo el mundo de sus planes de boda. Sophie había adquirido la costumbre de colocar cada sombrero, nada más terminarlo, en su correspondiente perchero, donde se quedaba con pinta de ser una cabeza sin cuerpo, y hacía una pausa mientras le explicaba al sombrero cómo debería ser su cuerpo. También adulaba un poco a los sombreros, porque siempre se debe adular a los clientes. «Tú tienes un encanto misterioso», le dijo a uno cubierto por un velo con algunos brillos, y a otro ancho, de color crema, y con rosas por la parte inferior del ala. Le soltó. «Tú vas a casarte por dinero». Y a uno de paja, de color verde oruga, con una pluma rizada. «Tú eres tan joven como una hoja primaveral». A los tocados rosa les decía que tenían un encanto de hoyuelos, y a los sombreros elegantes, reveteados de terciopelo, les decía que eran ingeniosos. «Tienes un corazón de oro, y alguien de alto rango lo verá y se enamorará de ti», le dijo al tocado champiñón con partes plisadas. Pues ese en concreto le daba pena. Parecía muy quisquilloso y corriente. Jim Ferrier entró en la tienda al día siguiente y lo compró. En efecto, llevaba un peinado un poco raro, pensó Sophie al echar un vistazo desde la alcoba, como si se le hubiera enrollado en una fila de atizadores. Era una lástima que hubiese escogido ese tocado, aunque últimamente todo el mundo parecía querer comprar sombreros. Tal vez se debía a cómo lo promocionaba Fanny al charlar con la gente, o tal vez a que se acercaba la primavera, pero no cabía duda de que el negocio se estaba recuperando. «Creo que no debería haberme dado tanta prisa en mandar a Marta y a Letty lejos de aquí», empezó a decir Fanny con cierta culpabilidad. «A este ritmo nos la hubiéramos apañado». Tenía tanta clientela para cuando abril se aproximaba a la fiesta del primer día de mayo, que Sophie tuvo que ponerse un modesto vestido gris e ir también a ayudar a la tienda. Pero tanta era la demanda que se esforzaba por adornar a conciencia los sombreros en los huecos que le quedaban entre las clientas. Y al atardecer se los llevaba a la casa, y en la puerta de al lado, donde trabajaba a la luz de una lámpara, hasta bien entrada la noche, para terminar los trabajos y poder venderlos al día siguiente. Los sombreros verde oruga, como el que llevaba la mujer del alcalde, estaban especialmente solicitados, así como los tocados rosas. Y un día,
La semana anterior al primer día de mayo, vino alguien pidiendo uno color champiñón, con partes plisadas, como el que Jane Ferrier había llevado cuando se fugó con el conde Cataract. Esa noche, mientras cosía, Sophie admitió para sí misma que su vida era bastante aburrida. En vez de hablar con los sombreros, se los fue probando uno a uno. Al terminarlos, se miró al espejo. Aquello fue un error. El modesto vestido gris no le sentaba bien, particularmente ahora que tenía los ojos enrojecidos de tanto coser. Y, dado que su pelo era cobrizo, tampoco le favorecía el verde oruga ni el rosa. El champiñón plisado directamente le daba una apariencia aburrida. «¡Como una solterona!», exclamó Sophie. No es que quisiera fugarse con condes, como Jane Ferrier, o que les atrajese mínimamente la idea de que a media ciudad se le propusiera matrimonio, como a Letty, pero quería hacer algo, aunque no estuviera segura de qué, un poco más interesante que adornar sombreros. Al día siguiente, pensó que haría tiempo para ir a hablar con Letty, pero no fue. Ya fuera porque no encontraba el momento adecuado, porque no se veía con la energía suficiente, porque parecía haber una gran distancia entre Market Square, o porque se acordó de lo sola que estaría en peligro por el Mago Hall. La cuestión es que cada día parecía costarle más ir a ver a su hermana. Aquello era muy extraño. Sophie se había considerado casi tan tenaz como Letty. Ahora estaba descubriendo que había cosas que solo podía hacer cuando no le quedaba más remedio. «Esto es absurdo», dijo. «Market Square está a solo 2 calles de aquí. Si voy corriendo...». Y se juró que daría una vuelta hasta la pastelería de Cesari. Entretanto, llegó un nuevo cotilleo a la tienda. Según se decía, el rey había discutido con su hermano, el príncipe Justin, y este se había ido al exilio. Nadie sabía el motivo de la disputa, pero el príncipe había pasado de incógnito por Market Shipping 2 meses atrás, y nadie se había dado cuenta. El conde Cataract había ido a buscarle por orden del rey cuando se topó en su lugar con Jane Ferrier. Sophie escuchó todo esto con tristeza. Al parecer, sí que pasaban cosas interesantes, solo que siempre a los demás. Fuese como fuese, sería agradable ver a Letty. Llegó el 1 de mayo. El regocijo se adueñó de las calles desde el amanecer. Fanny salió temprano, pero a Sophie antes le quedaba un par de sombreros que terminar. Mientras trabajaba, se puso a cantar. Al fin y al cabo, Letty también estaría trabajando. Cesari abría hasta medianoche todos los días festivos. «Compraré uno de sus pasteles de crema», decidió. «Hace muchos siglos que no lo pruebo». Contempló cómo la gente se apiñaba al otro lado de la ventana con toda clase de atuendos coloridos, algunos vendiendo artículos de recuerdo o caminando con zancos, y se sintió llena de entusiasmo. Pero, cuando por fin se colocó un chal gris sobre el vestido gris y salió a la calle, ya no sintió entusiasmo, sintió agobio. Había demasiada gente andando a toda prisa, riéndose y gritando, un exceso de bullicio y empujones. Sophie sintió como si los últimos meses, al no haber hecho otra cosa que quedarse sentada y coser, lo hubieran convertido en una anciana, o en casi una inválida. Se cubrió más con el chal y avanzó lentamente, pegada a las casas, tratando de evitar que la gente la pisoteara con sus mejores zapatos o le diera codazos con sus ondeantes mangas de seda. Cuando en algún lugar, en lo alto, llegó una súbita ráfaga de estallidos, Sophie pensó que se iba a desmayar. Levantó la vista y vio el castillo del Mago Hall, en la ladera de la colina que saltaba justo sobre la gran ciudad, tan cerca que parecía haberse posado en las chimeneas. Sus 4 torrecillas escupían llamas azules, acompañadas de bolas de fuego azul que explotaban en el cielo de un modo espantoso. Al Mago Hall parecía ofenderle la fiesta, o quizás intentaba unirse a la celebración a su manera. Sophie estaba demasiado asustada como para que le importara. De no ser porque se hallaba en medio camino de Cesari, se hubiera ido a casa. Así que se echó a correr.
¿Qué fue lo que me hizo pensar que quería una vida más interesante? Masculló mientras corría. Me daría demasiado miedo. Esto pasa por ser la mayor de 3 hermanas. Cuando llegó a Market Square, aquello estaba todavía peor, si es que eso era posible. La mayor parte de las posadas se concentraban en la plaza. Montones de gente, achispados, iban pamoneándose de un lado al otro, ondeando sus capas de mangas largas, estampando en el suelo botas de villas que jamás hubieran soñado con ponerse en un día laborable, soltando piropos a voces y abordando a las chicas. Las chicas paseaban refinadamente de 2 en 2, preparadas para que se les acercasen. Eso era perfectamente normal para la fiesta de mayo, pero a Sophie también le daba miedo. Y cuando un joven, con un espléndido traje azul y un plateado, la divisó y decidió abordarla, Sophie se encogió contra la entrada de la tienda e intentó esconderse. Él la miró sorprendido. No pasa nada, ratoncita gris. Dijo riéndose, con un aire compasivo. Solo quiero invitarla a beber algo. No se asuste tanto. Su mirada de comprensión le dio mucha vergüenza. Era un joven apuesto, con un rostro delgado, de apariencia sofisticada. Era algo mayor, bueno, unos 20 y tantos años, con el cabello rubio, muy bien cuidado. Sus mangas ondeaban más que ninguna otra en la plaza, con los bordes festoneados y brocados de plata. Oh, no, gracias. Sí, me disculpa, señor. Voy de camino a ver a mi hermana. Entonces, vaya, por supuesto. Se rió el adelantado joven. ¿Quién soy yo para separar a una muchacha bonita de su hermana? Le gustaría que la acompañase, ya que parece tan asustada. Se ofreció por amabilidad, y eso hizo que Sophie se avergonzara más todavía. No, gracias, señor. Soltó sin aliento y salió huyendo. Al pasar junto a él, notó que iba perfumado. El aroma de los jacintos la siguió mientras corría. ¡Qué caballeroso!, pensó mientras se abría paso entre las mesas de la terraza del Cesari. Las mesas estaban abarrotadas en el interior, tan lleno y ruidoso como la plaza. Sophie detectó a Letty entre la fila de dependientas, tras el mostrador, por el grupo de evidentes hijos de granjeros que, con los codos apoyados en él, le gritaban piropos. Letty, más guapa que nunca, y quizás un poco más delgada, le metía los pasteles en la bolsa tan rápido como podía, cerrando hábilmente cada una en una pequeña trenza y devolviendo la mitad por debajo del codo con una sonrisa y una respuesta por cada bolsa que trenzaba. Se oían muchas risas. Sophie se abrió camino con dificultad hasta el mostrador. Letty la vio. Por un momento pareció sobresaltarse. Luego abrió mucho más los ojos, ensanchó la sonrisa y gritó: ¡Sophie! ¿Puedo hablar contigo?, chilló Sophie. ¡En otro sitio!, añadió con cierta impotencia, mientras un codo grande y bien vestido la apartaba a empujones del mostrador. ¡Un momento!, gritó Letty. Se volvió hacia la chica que tenía al lado y le susurró algo. La joven asintió, esbozó una gran sonrisa y ocupó su lugar. ¿Ahora los atenderé yo?, anunció la multitud. ¿A quién le toca? Pero yo quiero hablar contigo, Letty, chilló uno de los hijos de los granjeros. Habla con Carrie, replicó Letty. Yo quiero hablar con mi hermana. Eso a nadie le pareció importar. Empujaron a Sophie a lo largo del mostrador hasta el final, donde Letty mantenía sujeta una puerta abatible y le hacía señas, y le dijeron que no retuviera a Letty todo el día. Cuando Sophie bordeó la puerta, Letty le agarró la muñeca y la arrastró a la trastienda, a una habitación rodeada de estantes y más estantes de madera, todos ellos cubiertos por hileras de pasteles. Letty sacó 2 taburetes. «Siéntate», dijo,
Examinó distraídamente el estante más cercano y alargó a Sophie un pastel de crema. «Puede que necesites esto». Sophie se desplomó en el taburete y aspiró el delicioso olor del pastel, sintiéndose al borde de las lágrimas. «¡Oh, Letty!», exclamó. «Me alegro tanto de volver a verte». «Sí, yo me alegro de que estés sentada», contestó Letty. «Verás, no soy Letty, soy Marta».